Sí, decíamos, verán, nos el Zoom cada 40 minutos nos va a ir cortando. Entonces, para sacar la tasa de cambio promedio, primero sacamos el incremento en Y, aplicando las fórmulas que tenemos, ¿verdad? Y evaluando, ¿verdad? Decíamos que f de x más delta x sería f de 1 más 2, que x es 1 y delta x es 2, menos f de x que f de 1. Decir la función evaluada para 3 f de 3 menos f evaluada para 1. Entonces, como la función dada es x cuadrado más 2x, entonces evaluamos, esto sería 3 al cuadrado más 2 por 3, ¿verdad? O sea, esta es ya evaluando para la función, ¿verdad? Entre signo de agrupación, ¿verdad? Aquí lo puse entre paréntesis, menos, esto es para el primer valor, f de 3, menos la función evaluada en 1 dentro de otro par de signos de agrupación, sería 1 al cuadrado más 2 por 1, porque estamos ya evaluando para la función, ¿verdad? Que es x cuadrado más 2x. Entonces, el incremento en y va a ser igual, 3 al cuadrado es 9, 2 por 3 es 6, 9 más 6, menos 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1 es 2, queda 1 más 2. 9 más 6 es 15 y 1 más 2 es 3, entonces el incremento en y va a estar dado por 12, pero ese solo es el incremento en y, solo es en la parte de arriba, ¿verdad? El incremento en y de la fórmula de la tasa de cambio promedio. Por tanto, la tasa de cambio promedio delta y sobre delta x va a ser igual a 12, delta y sobre delta x es 12, el valor que encontramos delta y entre delta x, que es 2, el valor que ya nos da el problema. 2 entre 2 es 6. Significa que por cada unidad de x que se incrementa, habrá un aumento de 6 unidades de y, ¿verdad? O sea, esa es la tasa de cambio promedio, ¿verdad? Bien, o sea que la función se incrementa. Esa es la tasa de cambio promedio que hay al incrementar la función, ¿verdad? En una unidad. Ahora, para el inciso B, dado que x es igual a 1, ¿verdad? Ya con estos datos, el inciso B, x es igual a menos 1 y el incremento en x es igual a 1, primero sacamos el incremento en y. Aplicando la fórmula corresponde al numerador, digamos, de esta expresión racional, ¿verdad? De la fórmula. Delta y es f de x más delta x menos f de x. Evaluando sería f de menos 1 más 1 menos f evaluada para x, que es f de menos 1, ¿verdad? Menos 1 más 1 es 0, ¿verdad? O sea, la función evaluada en 0 menos la función evaluada para menos 1. Ahora, este es el planteamiento. Ahora, ya para delta y va a ser, ya desarrollamos sustituyendo en la función, ¿verdad? Esta es la siguiente etapa. La función que es x cuadrado más 2x. Evaluando para 0 sería f de 0 al cuadrado más 2 por 0 menos f, f de menos 1 equivale a evaluar en la función menos 1 al cuadrado más 2 por 1. 2 por menos 1. Esto sería 0 al cuadrado, que es 0 más 2 por 0 sería 0 más 0, ¿verdad? Y menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, menos 1 al cuadrado. Recuerden que
Para elevar al cuadrado, esto tienen que ponerlo entre paréntesis, el negativo, ¿verdad? Tienen que usar en la calculadora, esas Casio, hay teclas de paréntesis, entonces tienen que usar el negativo para poder elevar el cuadrado. Tiene que usar paréntesis, un paréntesis que abre, con paréntesis que cierra y después elevar, ¿verdad? Es la tecla de potencia y esta es la, recordando algunos de conceptos de calculadora de matemática, ¿no? Entonces me queda uno positivo, ¿verdad? Entonces uno positivo más 2 por menos uno queda negativo por ley de signo, más 2 más por menos da menos. Entonces me queda cero más cero es cero, menos uno menos 2 es menos uno. Al final, menos por menos da más, ¿verdad? Este es el signo que está fuera del paréntesis. Y uno menos 2 da menos uno. Menos por menos da más. Al final va a quedar uno positivo. O sea que la tasa de cambio promedio delta Y sobre delta X va a ser la división del incremento en Y, que es uno, sobre el incremento en X, que es uno también, ¿verdad? Entonces uno entre uno es uno. Por cada unidad de X que se incrementa, habrá un decrecimiento de una unidad de Y en la función, ¿verdad? Entonces eso es la tasa de cambio promedio, ¿verdad? Los ejercicios de tasa de cambio promedio, los ejemplos. No sé, preguntas de, de estos ejemplos. ¿Alguno no está claro? Lick, solo una consulta en la respuesta, Ajá. porque en el primero da 6 y dice que significa que por cada unidad de X que se incrementa habrá un aumento de 6 unidades de Y en la Este, otra al final dice que es un decrecimiento. no, no, hay un error acá. Sí, gracias. Fue que Ok, me había metido un dato que me salía negativo. Sí, no, un incremento, sí, tiene razón. Vamos a salir de acá. Sí, toda la razón fue que este ejemplo me había salido con un dato negativo cuando lo estaba. Habrá un crecimiento de una unidad de Y. Sí, sí, está correcto. Gracias por la observación. Tenía que corregir ahí en la redacción. Bueno, no sé, ¿algo otra duda? ¿Algo otra observación? Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, estos temas de siempre de la tasa de cambio por promedio, siempre van a haber dos tipos de funciones, así de A y B, o no va a haber en No, específico este es una. para ejemplo que puse que dos. Ah, ok. O sea, eso es criterio. Esto es para ejemplos que puse dos incisos, ¿no? Pudo haber sido solo un inciso, poner dos ejercicios diferentes y con esto para cuestión de simplificar más la exposición, ¿verdad? De este tema. Bueno, no sé, entonces ya puedo pasar al otro tema, ¿verdad? Si no hay duda. Bien, ahora pasamos límites y continuidad. El límite es un concepto, ¿verdad? De aproximación. ¿Qué ocurre si nos aproximamos pero no llegamos a alcanzar, sino que solo se aproxima? Entonces en matemáticas se conoce el límite, ¿verdad? Que dice que si f de x si la función x en x se puede aproximarse arbitrariamente a un número finito L, tomando a X suficientemente cercano pero distinto de un número A, tanto por el lado izquierdo como por el derecho de A, entonces
límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, ¿verdad? Esta es una notación de límite. O sea, que la función tiende a un valor finito L cuando x se aproxima a, ¿verdad? Esto, la flecha, aquí abajo de la sigla límite, de la abreviación límite, significa que x se está aproximando a para una función x es igual a un valor L, ¿verdad? En el eje para la función en x. El cálculo del límite de una función puede realizarse mediante, número uno, tablas, número 2, gráficas, número 3, álgebra. Nosotros no, ustedes para ejercicios hoy van a enfocar en el tercer tipo, pero aquí lo voy a mostrar los dos primeros formas, ¿verdad? Para encontrar el límite. Pero para ejercicios se van a centrar en el método algebraico, ¿verdad? Ahora, comenzaremos calculando el límite de la función lineal f de x igual 2x más 3. El límite de una función, como indica la definición, se calcula alrededor de un valor de a. La notación usada para decir que queremos calcular el límite de una función es límite cuando x tiende a de 2x más 3. Ya aquí se escribe la función dada, ¿verdad? 2x más 3, que se lee el límite de 2x más 3 cuando x tiende a, ¿verdad? Observe que la flecha significa tiende a, y los valores que puede tomar a son cualquier número real o infinito. Calculando límites usando tablas. Para ejemplificar el cálculo de un límite usando tablas, daremos a el valor de 4. Entonces la expresión va a quedar límite cuando x tiende a 4 de 2x más 3. El procedimiento es el siguiente. Elegimos valores arbitrarios para x. Número 2. Sustituimos esos valores en la función. Y 3. Obtenemos el valor de la variable dependiente y igual f de x. Una condición que deben cumplir los valores elegidos para x es que deben ser valores menores y mayores que 4. Pero x no debe tomar el valor de 4, que en este caso es 4. O sea que valores cercanos a 4, pero no iguales a 4, ¿verdad? Esa es para encontrar el límite, ¿verdad? Ahora, evaluando para y igual 2x más 3 en siguiente tabla, entonces tenemos, ¿verdad? Entonces, teniendo y es igual 2x más 3, ¿verdad? Esa es la función, ¿verdad? Y igual 2x más 3. Entonces, evaluando, vamos, que dice que la función, el límite, estamos buscando el límite. Entonces, vamos a dar valores cercanos a 4, pero que no sean igual a 4. Entonces, aquí en color negro, ¿verdad? 3 puntos, damos varios valores. 2 por 1 más 3 da 5. 2 por 2 más 3 da 7. O sea, pero los valores que se dan son los cercanos. 3,9 que se aproximen a 4, porque dice x tiende a 4. Entonces sería 2 por 3,9 más 3 igual 7 queda 7,8 más 3, 10,8. 2 por 3,99 para x, 3,99 sería 2 por 3,99 más 3, 7,98 más 3 igual 10,98. Y para 3,999, 2 por 3,999, aquí faltó un dígito, ¿verdad? Aquí falta un dígito. 3,999 sería 7,998 más 3 igual 10,998. Si ustedes observan, el valor al que está más cercano que va dando en la función se acerca a 11, ¿verdad? Esto antes de 4 y después de 4.
Evaluando para valores cercanos a 4, entonces empieza con decimales, ¿verdad? 4.001. La función es y igual 2 por 4.001 más 3 evaluando, nos queda 11.002. 2 por 4 para x igual 4.01 sería 2 por 4.01 más 3, 8.02 más 3, 11.02. Y para 4.1 sería 2 por 4.1 más 3, 11.2. Si ustedes observan, también se va aproximando al valor de 11, el resultado, ¿verdad? Esto en métodos con tablas. Entonces, esto es para explicar la definición del límite, pero ya en ejercicios no van a hacer esto, sino que ya el último método que después lo voy a explicar, ¿verdad? Pero aquí se observa de que dándole valores cercanos a 4 antes de 4 y cercanos a 4 después de 4, el resultado tiende a un valor, al 11, se acercan a 11 tanto por antes de 4 como después de 4. Entonces, si existe un número que complete las dos series, ese número es el límite buscado. Entonces, el límite aquí, el resultado en Y, 11, ese es el resultado de ese límite, ¿verdad? Ahora, después de que se completa la tabla, concluimos que el límite cuando x tiende a 4 de 2x más 3 es igual a 11. ¿Por qué? Porque se observa que cuando decimos que x tiende a 4, estamos diciendo que el valor de x es muy cercano a 4. En el ejemplo, para x igual 3.999, el valor de la función es 10.998, es decir, muy cercano a 11. En el otro caso, para x es igual 4.001, el valor de y es 11.02, es decir, por los dos lados el valor de y se acerca a 11. Por tanto, el límite cuando x tiende a 4 de 2x más 3 es igual a 11, ¿verdad? Con estos, o sea, esto es método con tablas. Ahora, ¿cuál es la desventaja del método de tablas? Que es un método que es muy laborioso. Resulta muy eficaz, pero no importando la complejidad de la expresión dada, es posible llegar a una conclusión sobre la existencia del límite en cuestión, ¿verdad? O sea, es la desventaja que es laborioso, pero es preciso, ¿verdad? Pero claro, para ejercicios se perdería mucho tiempo, ¿verdad? Pero para explicar el concepto de límite es importante mostrarlo aquí, ¿verdad? El método por tablas, que se le van dando valores a la función del límite que se busca, valores cercanos a donde tiende x, ¿verdad? Y se va a ir aproximando a un valor dado, ¿verdad? Ahora, el otro método para encontrar límites es el método analizando la gráfica. Este método nos tendrían que dar la gráfica de la función, ¿verdad? O- bueno, las funciones, como vimos anteriormente, tienen también una gráfica. Si además de proporcionarnos la expresión matemática de la función, tenemos la gráfica, entonces podemos determinar el límite de la función a partir de ella. Veamos el siguiente ejemplo. F de x igual y igual x cuadrado más 3. Entonces aquí nos dan la gráfica de esta función, ¿verdad? Aquí nos dan la gráfica de la función. Y dada esta gráfica nos piden hallar el límite. Bueno, el siguiente diapositiva está, dice, hallar el límite de una función analizando su gráfica es similar a determinar la coordenada de y de la gráfica cuando conocemos la coordenada de x. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 3 es igual a 3. ¿Por qué? No, no la puedo. Dice límite cuando x tiende a 0
no es otra cosa que hallar la coordenada en el eje Y. Entonces aquí está la gráfica. Cuando x es igual a cero, ¿cuál es el valor que toma y en la gráfica? Sería el el punto 3, ¿verdad? Si ustedes observan, la gráfica cae, la coordenada en y para esta gráfica es el 3, ¿verdad? Entonces el límite, teniendo la gráfica, si x, miramos qué valor tiene x y cuál valor corresponde para la gráfica para y. Entonces aquí sería 3, ¿verdad? Límite cuando x tiende a cero de x cuadrado más 3 es igual a 3. Si lo anterior es cierto, dicen, si lo anterior es cierto, entonces el límite cuando x tiende a uno de x cuadrado más 3 es igual a 4. Ahora, si x es igual a uno en el eje x, entonces la gráfica, ¿cuál es la coordenada de y para esta gráfica? Si cuando x es igual a uno es 4, ¿verdad? Sería el siguiente valor, 4. Es 4, ¿verdad? Para uno, valor de la coordenada de y para esta gráfica es 4. Entonces el límite cuando x tiende a uno de x cuadrado más 3 es igual a 4. Asimismo, el límite cuando x tiende a menos uno de x cuadrado más 3 es igual a 4. O sea, es el mismo resultado. Si x es menos uno, entonces el valor que corresponde es 4. ¿Eh? O sea, que es la coordenada del eje Y para la gráfica. O sea, que el límite de uno y menos uno es el mismo valor, ¿verdad? Ahora, con base a lo anterior, dice, ¿cuál cree que es el límite de la misma función cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 3? ¿Cuál sería el valor? 7. 7, correcto. ¿Por qué? Porque para 2 el valor que la coordenada de y corresponde a 7. Ese sería el valor. 7, ¿verdad? 7, ahí lo dice, pero entonces para 2 corresponde a 7. Claro, esto solo para cuestión de entender el concepto de límite. Ahora vamos al procedimiento, el que van a usar ustedes, ¿verdad? El método algebraico. Entonces, ¿se está entendiendo o hay dudas de lo anterior? ¿Está Si te claro? entiende, Lick, está claro. Bueno, me alegra. Pasemos al siguiente, pues. Ahora el siguiente método es calcular límites utilizando álgebra. Para simplificar el cálculo de límites usando álgebra, la recomendación es que aquí al referirse a método algebraica es evaluar, ¿verdad? Evaluar valores dentro de una función. Para simplificar el cálculo de límites usando álgebra, la recomendación es la siguiente. Son las siguientes. Uno, sustituye el valor de x en la función. Si el resultado obtenido para y es un número real, entonces ese número es el límite buscado. Número 2, si el resultado obtenido no es un número real, se tiene que hacer un proceso algebraico que simplifique la expresión. A, si el resultado obtenido es un número imaginario o alguna forma indeterminada, 0/0, entonces procederemos a factorizar y simplificar a una nueva función, ¿verdad? O sea, 0/0, eso no indica que no haya límite, sí hay, lo que pasa es que tenemos que hacer un procedimiento que ya lo vamos a ver. Número 3. Una vez que se obtenga la función completamente simplificada, esto si queda de forma 0/0,
Entonces va a ocurrir este siguiente paso, ¿verdad? Que una vez que se obtenga la función completamente simplificada, se regresa al paso uno, ¿verdad? Y se evalúa. Ejemplo, nos dicen determinar el límite cuando x tiende a 2 de 5x cuadrado más x menos 6. Entonces solo sustituimos en la función, ¿verdad? 2 por x, ¿verdad? En la función sería 5 por 2 al cuadrado más 2, x está sola sería 2 menos 6. 6 es constante, parte de la función se va a volver a escribirse al evaluarme. Entonces 5, esto me quedaría 5 por 4 más 2 menos 6, haciéndolo de un solo sería igual a 16. Entonces el resultado del límite va a ser, se plantea, ¿verdad? Va a ser igual a 16. Esto es el método algebraico después de que solo se encuentre evaluando, ¿verdad? El valor al que tiende se hace igual y se evalúa, ¿verdad? En la función. Dice, sin embargo, no todos los límites son tan sencillos como los que analizamos en los ejemplos anteriores. Veamos el siguiente caso. Determine el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces sustituimos en la función. Esto sería 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. 1 menos 1, 0. Y abajo 1. Estamos sustituyendo por 1 el valor de la variable x, ¿verdad? Entonces queda indeterminado, ¿verdad? Bueno, queda indeterminado aquí, ¿verdad? En matemáticas esta expresión no tiene sentido y se llama indeterminada, ¿verdad? La indeterminación se da porque tenemos un cero en el numerador y en el denominador. En los números reales no se puede realizar esta división. Entonces, recuerda el significado de factorización, no diferencia de cuadrados. Si no recuerdas, le recomiendo que retome algunas lecturas de los cursos de álgebra anteriores, o sea, de matemática. El denominador de la función es un factor lineal. Este no se puede factorizar, x menos 1, por lo que ya no se puede factorizar más, ¿verdad? Pero el numerador, sin embargo, es una diferencia de cuadrados, cuya forma totalmente factorizada queda x cuadrado menos 1. O sea que se le saca raíz cuadrada a esta, ¿verdad? Al primer término y la raíz cuadrada a 1, ¿verdad? Entonces, la suma por el producto de la diferencia por la suma o viceversa, la suma por la diferencia, esto no importa dónde quede el menos y el más en los factores, de las raíces de los dos términos de esa diferencia cuadrada, es la factorización de una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Entonces se reescribe el límite. El límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 equivale a raíz cuadrada de x, perdón, va a ser igual al límite de x cuando tiende a 1 de x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. ¿Esto para qué? Se hace para poder simplificar. Entonces aquí eliminamos términos semejantes que x menos 1 que está en el numerador y denominador, ¿verdad? Porque el de abajo ya está simplificado. Entonces, en esta última expresión se observa que el término x menos 1 aparece tanto en el numerador como en el denominador, por lo que al dividirlos el resultado es 1. La expresión simplificada queda límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Esto se da porque el ejercicio nos dio una forma 0 sobre 0. Ahora, si hubiera quedado 1 sobre 0, 1 sobre 0 no existe al dividir, pero se dice que no existe, pero aquí sí existe 0 sobre 0. Hay que factorizar y simplificar.
Por último, sustituimos x igual a 1 en esta última expresión. Entonces, regresando al paso uno, como dice la definición, ¿verdad? Entonces, el límite cuando x tiende a uno de x más uno va a ser igual, evaluando para la variable x, sería uno más uno, que es igual a 2, ¿verdad? Por lo que el límite buscado de la función original, concluimos que el límite cuando x tiende a uno de x cuadrado menos uno sobre x menos uno va a ser igual a 2, ¿verdad? Entonces, esto ocurre porque al factorizar nos queda una expresión indeterminada, cero sobre cero. Ahora, si hubiéramos usado tablas, pudiéramos no evaluar para uno sino para 1,01 y va a dar un número aproximado a 2 para 0,99 y se acerca a 2 el resultado, pero esa es tablas tiene su ventaja, pero claro, el método algebraico aquí hay que factorizar cuando se da una forma indeterminada como esta. No sé, preguntas de este ejercicio. Ahora, aquí hay que repasar el de factorización. Yo ahí subo en el campus virtual, hay unos recursos de videos de repaso de temas de matemáticas. Ahí creo que hay un videíto de factorización, ¿verdad? Y la factorización acá es una diferencia de cuadrados. No sé si hay preguntas acá. ¿Hay preguntas, dudas? Bueno, si no hay preguntas, paso al siguiente ejemplo. Dice, determine límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 5x más 6 sobre x cuadrado menos 9. Entonces aquí esta expresión es un poco más complicada porque aparece un trinomio y una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrado. Arriba es un trinomio, el numerador un trinomio y abajo una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es más fácil de factorizar, ¿verdad? Entonces, primero evaluamos, ¿verdad? Porque no significa que si hay una expresión racional es que siempre va a quedar indeterminada. Por eso hay que evaluar. Entonces evaluamos para x igual a 3, a donde tiende. Sería 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. 3 al cuadrado, que es 9. 5 por 3 es 15. 9 menos 15 más 6 es 0. Y aquí abajo, 3 al cuadrado menos 9 es 9 menos 9. Esto es igual a 0. 0 sobre 0. Es indeterminada. Ahora, paso 2. Entonces debemos en este caso factorizar tanto numerador como denominador para simplificar la expresión. Ahora, ¿cómo se factoriza un trinomio? Abrimos dos factores. El primer término de cada factor va a ser x, ¿verdad? O sea, que es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, ¿verdad? La raíz cuadrada de x cuadrado es x, porque al sacar raíz cuadrada de x al cuadrado va a quedar x. Ahora, ¿qué signo vamos a poner en el primer factor? El signo que tenga el segundo término del trinomio. ¿Y qué signo va a tener el segundo factor? No el signo que tenga el tercer término, sino el signo que sale del producto del signo del segundo por el tercer término del trinomio. Menos por más da menos, ¿verdad? Entonces, por eso ambos factores van a tener el signo menos. O sea, el primero sale de copiarlo, ¿verdad? El término del segundo término, el signo del segundo término del trinomio. Y el segundo signo del otro factor va a ser el signo que sale de este producto, del signo del segundo término por el signo del tercer término. Menos por más da
menos. Por eso quedan dos valores menos en ambos factores. Ahora, se buscan dos números que multiplicados den a 6 y que sumados o restados según el signo que hay en los factores den igual a menos 5. En este caso sería menos 3 por 2. 3 por 2 da a 6 y menos 3 menos 2 da a menos 5. Entonces, esto sería la expresión ya factorizada de este trinomio, x menos 3 por x menos 2. Ahora, el siguiente, la diferencia de cuadrados. Entonces, aquí sacamos raíz cuadrada. Este es más fácil, la del denominador, ¿verdad? Sacamos raíz cuadrada de x cuadrado, el primer término, y raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, se abren dos factores, uno con signo más, el primer término de cada factor es x, y uno va a ser signo más y el otro menos. Entonces va a ser, la diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la diferencia de las raíces de los dos términos de esa diferencia cuadrada, esa diferencia de cuadrado. Bueno, después de factorizar, el límite de la función original se reescribe. Límite de x, cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 5 más 6 de menos 5x más 6 sobre x cuadrado menos 9, es igual al límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 por x menos 2 sobre x más 3 por x menos 3. Es decir, ya los factores, ya las expresiones factorizadas para cada función. Se observa que el factor x menos 3 se repite en ambos términos de fracción. Simplificando tenemos que eliminando x menos 3, el numerador y denominador, el límite se va a quedar, solo queda este factor y este factor. Entonces se reescribe como x, límite cuando x tiende a 3 de x menos 2 sobre x más 3. Entonces, volviendo al paso uno, sustituimos x igual a 3 en la expresión que quedó del límite, ¿verdad? Entonces, x igual a 3 lo vamos a sustituir en la nueva función que nos quedó después de factorizar y eliminar factores semejantes, ¿verdad? Entonces, evaluando me queda x menos 2, 3 menos 2. Y aquí abajo x más 3 quedaría 3 más 3. 3 menos 2 es igual a 1 y 3 más 3 es igual a 6. Entonces, el límite, el resultado va a ser igual a un sexto, ¿verdad? Entonces, el resultado de este límite es un sexto. Volviendo a reescribir, significa que el límite original, como está expresado, va a ser igual a un sexto. Pero para llegar a este resultado tuvimos que factorizar y simplificar y reducir términos semejantes. Ya nos está sacando, solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad?